la información nos está llevando puestos. Realmente ha pasado tanto en tan poco tiempo. Va cambiando con tanta ligereza. Sí. Es impresionante esta Argentina, ¿eh? Sí, lo que no cambia es la situación económica, ¿no? Lamentablemente. La verdad que la crisis económica empieza a profundizarse notablemente en el conjunto de la sociedad. El gobierno ya entre miércoles y viernes, demostró nuevamente que no controla las variables macroeconómicas. Hay un indicador que es un indicador peligroso para esta economía argentina, que depende muchísimo del financiamiento externo, que es el aumento del riesgo país. El aumento del riesgo país significa que los mercados internacionales cada vez tienen menos confianza en la Argentina como para poder prestarle, y todo indica que con el préstamo que tiene con el Argentina acordado por el Fondo Monetario Internacional no le va a permitir cubrir sus necesidades de financiamiento de acá a final del año, ¿no? Entonces aparece de vuelta un fantasma que está dando vuelta, que todo el mundo lo dice por ahora, la posibilidad de que en algún momento llegue que la Argentina no pueda cumplir sus compromisos externos, y entonces ese escenario es un escenario de crisis económica muy fuerte, ¿no? ¿Cuántos años hace que en la Argentina no hablábamos de el riesgo país? Bueno, casi desde que asumió Néstor Kirchner en la presidencia, ya por el 2003. El riesgo país es el quantum más el porcentaje más de tasa de interés que te cobran los mercados producto de la falta de confianza que pueda existir en la economía. Y lo que sucedió durante todo este tiempo, lo que está sucediendo en la Argentina de hoy, es que a pesar del préstamo que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional, las condiciones de confiabilidad de la economía argentina para con el mundo cada vez son peores, y esto es debido a el enorme impacto económico en la economía real, en la economía diaria, cotidiana, en lo que le pasa todos los días a los argentinos, que tiene esta política de ajuste que está llevando adelante el presidente Macri, porque los indicadores son terribles: 8,5%, 8,1% de caída de la industria con respecto al mismo mes del año pasado, caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo del salario. Todos los días vemos cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo y una enorme pérdida del poder adquisitivo del salario. Esto es lo que está sucediendo, y un aumento notable de lo que son los niveles de pobreza en todas las regiones de la Argentina, ¿no? El otro día estuve recorriendo Esteban Echeverría. El intendente me decía que tuvo que frenar un plan de bacheo que tenía para fortalecer los comedores los comedores infantiles que tiene, que dependen del municipio, porque tiene una demanda, un aluvión de gente que antes no iba a comer a los comedores, que sus padres y sus madres han perdido sus puestos de trabajo y que entonces van a comer a los comedores escolares. Y yo vengo insistiendo... Y que por ahí es la única comida que hacen, además, esas criaturas. Bueno, es probable Tremendo. que sea así. También me cuenta que de vuelta aparece la fotografía esta de rascar la olla, es decir, la madre que lleva al chico al comedor y que espera hasta que se cierre el comedor para ver si sobró algo para poder comer ella. Entonces, esta es la situación de crisis en la cual está viviendo hoy la Argentina. El otro dato que me parece importante tener en cuenta, yo lo vengo diciendo hace un par de semanas atrás. Acá hay 5 ciudades que hay que mirarlas muy precisamente, porque son ciudades que estadísticamente, históricamente han preanunciado las crisis económicas, es decir, que la crisis se expresa antes que en el resto del país. Ellas son Rosario, Bariloche, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y Concordia. Estas 5 ciudades son distintas, obviamente, pero tienen una característica que las unifica. Ninguna son capitales de provincia, y son las ciudades más importantes, o de las más importantes, dentro de cada una de esas provincias. Por lo tanto, la incidencia del empleo estatal es mínima. Y cuando hay crisis económica, que lo primero que se pierde es el sector privado, el sector público, el empleo público, termina siendo un amortiguador de la crisis. En Rosario, por ejemplo, casi más del 90% del empleo que se genera lo genera el sector privado. Bueno, en Rosario, un indicador que midió un centro de estudio, no es oficial, pero es un centro de estudio que merece mi confianza y que hace años que viene midiendo indicadores sociales y económicos en la región,
midió que en el segundo trimestre de este año la desocupación llegó al 13,3%. Entonces son indicadores que están mostrando la profundidad de la profundidad de la crisis. El martes hay una renovación del EVAX nuevamente. Seguramente, por lo que ha sido el comportamiento del tipo de cambio entre jueves y viernes, seguramente esas LEVAC no se van a quedar en LEVAX y van a ir sobre el tipo de cambio. O sea que va a haber una nueva presión en el tipo de cambio. A partir de octubre viene la cosecha gruesa de soja. Va a haber nuevamente una tensión entre los productores de soja que dicen que el precio internacional cayó y que necesitan un tipo de cambio más alto ante un gobierno que está absolutamente debilitado desde el punto de vista de cómo se para tratar de ordenar la economía del país. Entonces, la verdad es que el escenario es un escenario que me genera muchísima preocupación, ¿no? Pero mientras tanto, ese sector, por ejemplo, que es el agroexportador o ese 5 o 10%, no sé, usted corríjame, porque por ahí yo soy un poco más benevolente. Sí. Es ese sector muy chiquitito, el más pudiente, es el que por ahí puede viajar al exterior o tomarse las vacaciones o vivir holgadamente, tener ese ahorro. Ahora, ese otro colchón que queda, que es el de la clase media, que ya está bastante complicada, es el de la clase baja, complicadísima, y además el que más le está sufriendo, que es el que ya no tiene casi nada, que está debajo de la línea de indigencia. ¿Cómo hace para subsistir? Porque más allá de todos estos problemas que son muy grandes para la Argentina, tenemos un 32% o más de inflación para este año, un nuevo ajuste de tarifas, unos sueldos que de hecho no se estiran y tampoco crecen, aumentos constantemente, aumenta el transporte, aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el agua, aumenta el colegio, aumenta el transporte, aumenta la nafta. Sí. O sea, bueno, hay una encuesta, hoy hablaba con economistas, perdón que lo interrumpa, pero hoy hablaba con economistas. Una familia necesita 50.000 pesos para vivir y me decía que solamente el 15% de la Argentina cobra 50.000 pesos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo que hay que hacer es que tratar de modificar el plan económico. Y si Cambiemos no cambia, hay que cambiarlo a Cambiemos en diciembre del año que viene. Porque lo cierto es que lo que usted describe es claramente lo que está pasando, ¿no? Además, si de vuelta tenemos una disparada del tipo de cambio, va a haber de vuelta un impacto sobre las tarifas, porque las tarifas están atadas al tipo de cambio. Entonces siempre va a haber un mayor impacto sobre la inflación y eso claramente genera un mayor empobrecimiento del conjunto de los argentinos, que se le hace cada vez más difícil sobrevivir, porque la primera reacción de cuando empezó el gobierno de Macri, con políticas económicas de estas características de ajuste, bueno, la primera reacción de todos nosotros, ¿cuál es? Es ajustar el cinturón, como yo digo. Claro. La primera reacción es ponerle un agujero más al cinturón. Claro. Entonces vos empezás a cortar consumos o modificar hábitos de consumo. Ahora, cuando ya no podés pagar la luz o no podés pagar el alquiler y la luz junta, bueno, se te genera un cóctel. Tenés que elegir entre comer o pagar el servicio. Bueno, un cóctel que es un cóctel que la verdad es que enoja muchísimo al conjunto de los argentinos. Y yo creo que esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. Hay un enojo enorme con el gobierno por las políticas económicas que está llevando adelante. Y lo que es más doloroso es que el gobierno no da ninguna señal de registrar lo que está pasando, porque el gobierno, lo que termina diciendo el gobierno es que va a seguir haciendo lo mismo y que haciendo lo mismo que le dio estos resultados absolutamente negativos va a lograr modificar las condiciones. Y todos sabemos que no es así, porque desde el mismo momento que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional, sabemos cuál es el destino de este país que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fondo te presta para que vos pagues la deuda y te exige para que vos pagues la deuda ajuste para que vos tengas superávit fiscal. Ahora, el ajuste se traslada en modo de recesión económica en la actividad económica. Recesión económica es menos actividad económica, es menor recaudación fiscal. Menor recaudación fiscal es más déficit, por lo tanto te piden más ajuste. Es de nunca acabar, digamos, ¿no? Es como un tornillo sin fin que siempre va generando este tipo de situaciones que lo único que hace es profundizar la crisis económica en el conjunto de la Argentina. Fíjate lo que hicieron la semana pasada. La semana pasada intentaron suprimir el plus de
porque que en las asignaciones familiares cobran los chicos de la Patagonia Argentina. Hubo una movilización, digo institucional, porque se reunieron en Bariloche gobernadores, diputados nacionales, senadores, representantes de la sociedad civil de toda la Patagonia para decirle no a esta política del presidente, que lo único que hizo suspendió por 30 días la aplicación de esto después de la reacción que hubo. Pero en realidad lo que preanuncia es que también las jubilaciones en la Patagonia tienen un plus. Entonces también iban a ir por las jubilaciones. Y son, por lo que me decían, entre este año 5.000 millones de pesos, el año que viene 10.000 millones de pesos. Entonces siempre el ajuste termina cayendo sobre los sectores más desprotegidos. Siempre el ajuste termina cayéndose sobre los sectores vulnerables de la economía. Y el gobierno no para de tomar decisiones de estas características. Estuve reunido con un grupo de rectores, de las universidades argentinas. Estamos transitando agosto. Recién le transfirieron las partidas de mantenimientos de abril de este año. Por lo tanto, durante todo este tiempo estuvieron funcionando, tapando parche. Bueno, obviamente que cualquier política de extensión, programas de extensión universitaria están absolutamente suprimidos, pero te empiezan a aparecer aulas que no tienen, pero que no tienen vidrios, digamos, que no hay recursos ni siquiera para una cuestión de esas características. Bueno, a ver, lo vimos le sacaron a los bomberos, escuchame una cosa, le sacaron a los bomberos un subsidio que está por ley, se lo tendrían que haber dado en noviembre y ahora recién después de una movilización, de pedidos de informe, de que lo interpelamos al jefe de gabinete con esto, recién ahora le van a transferir, le transfirieron algunos cuarteles de bomberos, una parte de lo que la ley especifica, que es el aporte del Estado Nacional detrás de los bomberos voluntarios, que es un servicio que se da en las distintas localidades de la Argentina. Entonces, el gobierno está parado en ese lugar. Ninguna de las políticas del gobierno tiene que ver con el crecimiento económico, con la inclusión y con el desarrollo. Entonces, ciertamente que la mirada sobre los estragos sociales que genera en el tejido de nuestra Argentina ya casi es unánime. Nadie se pone a defender si esta es una política de crecimiento, no hay un sector que está creciendo, no. La verdad es que está todo para atrás, todo está viniendo mal, la economía argentina tiene un parate infernal y demás. Encima ahora, de vuelta, después de 2 semanas de artificial tranquilidad, porque hay que decirlo, celebrar que mantenés estable el tipo de cambio con una tasa de interés del 50-55%, es una... y además con gente completamente endeudada, que ha tomado crédito para seguir pagando, que utiliza la tarjeta de crédito para pagar en cuotas, entonces toma el crédito para seguir endeudándose y así tampoco se puede vivir. Y bueno, pero lo que pasa es que todas esas decisiones se toman entre la espada y la pared. Digamos, ¿no? Claro, entonces te sacás un crédito porque no podés pagar la tarjeta de crédito, entonces sacás el crédito, pagás la tarjeta de crédito esperando algo que en algún momento cambie, no. Que te saques el Kini o algo por el estilo, digamos, ¿no? Que la suerte te acompañe. Claro, pero esto es lo que termina pasando. Pero la realidad es que está pasando con políticas además que no se entienden. Hace un par de semanas estuve recorriendo Córdoba y estuve en Belleville. Belleville es una de la única localidad de la Argentina en donde hay una serie de fabricantes de pelota de fútbol. Son los únicos que fabrican pelota de fútbol en la Argentina. Con el 25% de la cantidad de pelotas de fútbol que se consumen por año en la Argentina, esas fábricas trabajarían a pleno. El Estado no les garantiza ese 25%. Entonces, la política además de reapertura absoluta de las fronteras comerciales, de que ingresen productos de cualquier lugar del mundo, en el medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, es, la verdad, una incertidumbre absoluta además. Que, bueno, genera claramente dolor en el conjunto. Es una política que no ayuda al desarrollo de la economía de nuestro país, ¿no? Ahora, frente a este panorama, ¿no? O sea, que es realmente desalentador por todos los rincones en donde uno lo mire. Sí. El año que viene es año electoral. Sí.
Me voy a ir acercando, diré, porque nosotros con Agustín Rossi tenemos un acuerdo. Él vino acá hace un tiempo y me dijo que venía a este programa a decir, ¿va a ser candidato? Voy a ser candidato. Va a ser candidato, muy bien, así se habla, hombre de palabra. ¿Va a ser candidato a presidente entonces en el 2019? Sí, sí. Me vuelvo a mi lugar entonces, diré, buenísimo. Muchísimas gracias por cumplir su palabra. Con este panorama, ¿cómo se arregla esto? Vamos a suponer que usted el 2019 gana, es presidente de la Argentina. Sí. ¿Cómo saca a la Argentina del pozo? Bueno, hay que empezar a mirar la economía desde un lugar distinto, no desde el lugar que la mira Macri. Macri mira la economía desde arriba, yo creo que hay que mirarla la economía desde abajo. Y hay que tomar una serie de decisiones económicas para que la Argentina recupere un sendero de crecimiento económico. Es imposible que si eso, que sin hacer eso la economía pueda arrancar. Recién dije y expliqué lo que hace el macrismo y el Fondo Monetario Internacional. Es ajuste, recesión económica que genera más déficit, más ajuste, más recesión. De eso no salimos. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar desde otro punto de vista, que es generar una política de crecimiento económico. Yo creo que hay que tomar 5 o 6 medidas en forma inmediata. Primero, derogar la reforma previsional. Es imposible que nosotros sigamos castigando a nuestros adultos mayores con una reforma previsional ignominiosa que se aprobó en diciembre del año pasado por presión del presidente Macri, que le ha sacado 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados a valores de diciembre del año pasado. Hay que modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, hay que ir con una fórmula mucho más similar a la que teníamos nosotros, que como la que tienen ahora, para que los jubilados puedan recuperar poder adquisitivo del salario. Segundo, hay que transmitirle tranquilidad a los argentinos con las tarifas. Durante nuestro gobierno, en los próximos 4 años, no va a haber aumento de tarifa más allá de lo que aumenten los salarios. Tarifas razonables. Si tu salario aumenta al 15%, que las tarifas no te aumenten más allá del 15%, parece ser razonable porque te da un escenario además de estabilidad, y una sola vez por año, porque tu salario aumenta una vez por año, sí. No aumenta todos los meses como está sucediendo hoy en la Argentina. Tercero, hay que llevar una política que defienda la producción nacional, la industria nacional. Esta idea que decía recién anteriormente, favorecer o fomentar todo lo que signifique un proceso de sustitución de importaciones, no en términos generalizados, sino ver realmente cuáles los sectores que favorecemos de la industria, con 2 miradas, una mirada a aquellos sectores que te generen valor agregado de manera que puedan exportar, y otra mirada que también puede ser y que a veces no son coincidentes, aquellos sectores que son fuertemente empleadores, fuertemente generadores de mano de obra. Esas 2 miradas tienen que estar presentes, pero hay que generar algún tipo de barrera para arancelaria, por decirlo de alguna manera, que proteja lo que se pueda producir acá en la Argentina. La verdad es que cada vez que se genera una apertura absoluta de las importaciones, bueno, termina afectando notablemente a todo lo que es el desarrollo económico de nuestro país. Y también discutir algo dentro de ese proceso, porque en general todos los productos nuestros que fabricamos en la Argentina o que se fabricaban antes en la Argentina, en algún escalón del proceso de producción, necesitas incorporar e importar bienes intermedios. Bueno, hay que también trabajar sobre ese escenario para que esos bienes intermedios también se puedan hacer acá en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera también alivias fuertemente lo que significa el déficit de la balanza comercial, que es lo que yo creo que más perjudica hoy en la Argentina. No se puede tener una tasa de interés de la que tenemos. No. 50, 60%, hace inviable cualquier actividad productiva. El que tiene plata hoy no invierte en la actividad productiva, y el que tiene una actividad productiva, cada vez que va al banco a cambiar un cheque, se le lleva gran parte o el 100% de la rentabilidad con las tasas de interés. Es inviable eso. Tenemos que tener una tasa de interés que sea compatible con la inflación o levemente neutra con respecto a la inflación, o levemente inferior con respecto a la inflación, de manera tal de impulsar fuertemente el desarrollo productivo. No puede funcionar la Argentina sin controlar la fuga de capitales. Entonces, si vos te endeudás
la plata que viene de la deuda se te termina yendo por la canaleta de la fuga, bueno, es además absolutamente injusto, porque la deuda la pagamos todos, los que fugan son algunos, entonces hay que decirlo claramente, no es como decía Atahualpa, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Tiene que ser una cosa claramente administrada. No puede ser que en Argentina se puedan fugar capitales sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de restricción por parte del Estado, porque de eso está el esfuerzo de todos los argentinos. Los dólares en la Argentina los genera la economía. La economía es un esfuerzo del conjunto de la sociedad, no se la pueden llevar solamente algunos, y tiene que servir para seguir desarrollando la economía. Y hay que apostar fuertemente a la educación pública. Es una barbaridad lo que están haciendo con las universidades. Ahora están diciendo que van a eliminar el incentivo docente. Si hay algo que diferencia, entre otras cosas, el peronismo y la educación pública son las cosas que diferencian a la Argentina de otros países. Este es el único país en donde, uno de los pocos países, puedo decir, desde jardín de infante hasta obtener el título de grado en la universidad en forma gratuita. Sí. Lo que dijo la gobernadora Vidal hace poco tiempo, diciendo que para qué se hacían universidades en el conurbano, porque en el conurbano había pobreza y los pobres no concurren a esas universidades, la verdad que es una barbaridad, merece el repudio absolutamente de todo. Primero hay que decirle que la mayoría de los chicos que concurren a esas universidades son primera generación de estudiantes universitarios en su propia familia, y ese es un motivo de ascenso social, es un indicador de ascenso social por el cual todos los argentinos tenemos que estar profundamente contentos, ¿no? Agustín, ¿y con quién va a estar trabajando? ¿Usted con quién? Yo creo que hay que hacer una coalición política lo más amplia posible. Peronismo, radicalismo, gente de Cambiemos también. Bueno, es más difícil porque hay que, digamos... ¿Y por ahí hay algún arrepentido? Bueno, algún patito que no... Eso sí, diga. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es articular a toda la oposición. Hay un límite claramente, que es claro, que es el oficialismo, ¿no? Si sos oficialista no podés ser opositor, o sea que hay un límite que es Macri. Y por el otro lado lo que tenemos que tener es un programa. Lo que no se puede hacer es una coalición que no tenga un programa, que no tenga un sistema de ideas y propuestas, ideas que transmitan valores que son los que se van a llevar adelante, en el gobierno. En ese marco, yo creo que la coalición tiene que ser lo más amplia posible, ¿no? ¿Y con lo que usted está recorriendo, con los lugares, las provincias, las localidades, se encuentra? ¿Se encuentra con qué? Con esta oposición que quiere reunirse, sí, yo creo que sí, que hay mayoritariamente. Además, hay una demanda de la sociedad. El 70% de los argentinos, 75% hoy está en contra de estas políticas económicas. El modelo económico... Sí, la historia demuestra que una cosa es que esté en contra y otra cosa es que se puedan unir, que se puedan unificar y trabajar todos juntos. Ahí está la responsabilidad de la dirigencia política. Yo creo que los dirigentes políticos tenemos que ser lo suficientemente responsables de tratar de construir una alternativa que pueda representar a ese 70%. Y en todo caso, si hay diferencia entre los diferentes sectores de la oposición, dirimirlas en unas PASO, y para que después podamos ir con un único candidato a lo que seguramente va a ser el intento reeleccionista del presidente Macri. Pero me parece que ahí también hay una responsabilidad histórica, hay que ver qué es lo que está pidiendo la sociedad. La sociedad no está pidiendo ni egoísmos, ni soberbia, ni orgullo, ni falsos orgullos, ¿no? Lo que está pidiendo la sociedad es que la dirigencia política opositora, los espacios políticos opositores, construyan una propuesta del cual puedan sentirse nuevamente que se enamoran. Porque acá hay que... Lo que hay que tratar de transmitir es que hay una alternativa más allá del Fondo Monetario Internacional. Hay vida más allá del Fondo Monetario. Antes y después hay vida del Fondo Monetario. Que es mentira lo que dice Macri, que lo único que podemos hacer es inmolarnos en el altar de la deuda y del ajuste. Que se puede llevar adelante una política de crecimiento que proteja y que ayude al conjunto de los argentinos. Nosotros nos queremos comprometer con la producción y el trabajo, defender a quienes producen, a quienes trabajan, en nuestro país. Nosotros queremos comprometernos, dijo. Entonces, Agustín Rossi, presidente, y vice. Una mujer.
¿Quién? No sé, pero todavía, pero sí estoy seguro que va a ser una mujer. No creo más. No colocar una mujer en una fórmula es traicionar lo que yo creo que es el más genuino movimiento emancipatorio que ha tenido la Argentina en estos últimos años, que es el movimiento de mujeres. Entonces, a mí la fórmula hombre-hombre no existe, tiene que ser un binomio combinado. Una mujer, sin ninguna duda. Hay en la oposición, en el campo nacional y popular, en el peronismo, una cantidad de mujeres que pueden desempeñar, no solamente ser candidatas a vice, sino candidatas a presidenta, ¿no? Pero bueno, en mi caso, claramente sentiría que si no coloco una mujer en la fórmula, sería como traicionar ese movimiento de mujeres que tan genuinamente emancipatorio es. ¿Y ya tiene nombre? No. ¿Todavía ninguno? No, falta muchísimo todavía para... Falta mucho, pero no tanto, pero para eso falta tiempo. En realidad tiempo. falta nada, porque estamos ya, o sea... Sí, ya. sí, los tiempos en política ya son relativos según el lente con lo cual los mire, ¿no? ¿Cristina? ¿Cristina qué? ¿Fernández de Kirchner? Bueno, ella es quien lidera nuestro espacio político. Cuando ella habló sobre lo del proceso electoral en la Argentina, fue en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado dijo que ella iba a trabajar para que un hombre o una mujer de nuestro espacio político sea quien suceda a Mauricio Macri el 10 de diciembre del 2019, y yo me manejé con esas coordenadas. Pero no sería quien acompañaría... No, usted se imagina yéndole a ofrecer a Cristina, ¿querés ser vice mía? No, para nada. No. Bueno, bien entonces. Bueno, vamos a ver entonces. Ay, me quedé sin Ay, pero justo, me quedé sin micrófono. Hágame la segunda, un ratito. Bueno. No, lo que creo que la coalición política electoral tiene que ser lo más amplia posible. Y cuando digo lo más amplia posible, tiene que tratar de englobar a la mayor cantidad de actores políticos y sociales en la Argentina, de manera tal de poder expresar con mayor eficacia ese 70% de argentinos que hoy son críticos al modelo macrista. Porque en esto quiero ser claro también. Ese 70% de argentinos, hay muchos que son peronistas, kirchneristas o kirchneristas peronistas o como quieran, pero hay muchos que no lo son. Entonces, sobre esos que no lo son, nosotros tenemos que tener una propuesta de futuro. Porque seguramente ese 70% de los que no son o los que no piensan exactamente igual que nosotros, no deben tener el mismo balance que nosotros sobre los últimos 12 años y medio de gestión en donde nosotros fuimos en el gobierno, porque por algo no piensan exactamente lo mismo y por algo no nos votaron en las últimas elecciones. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de invitarlos a imaginar el futuro en forma conjunta, de invitarlos a trabajar de la misma manera y de transitar tomado de la mano el camino de acá al 2019, porque lo que viene en el 2019 no es ni lo que dejó el 2015, ni lo que nosotros dejamos en el gobierno en el 2015, ni tampoco lo que tiene, porque nosotros deseamos que no siga este gobierno. Es más, yo me imagino que el gobierno que empieza el 10 de diciembre del 2019 tiene que ser un gobierno que exprese más claramente esta idea de unidad nacional, que no sea un gobierno de un partido político o de un sector político, sino que sea un gobierno en donde estén integrados todos aquellos argentinos que quieran sacar la Argentina adelante, porque el lugar en que nos va a dejar el presidente Macri, la Argentina va a ser un lugar de muchísimo dolor y de muchísimo condicionamiento por la deuda, condicionamiento fiscal, condicionamiento externo por la deuda, condicionamiento interno con las imposibilidades de financiamiento por el desbarajuste fiscal que nos van a dejar, y un condicionamiento social enorme, porque nos va a dejar una Argentina llena de tensiones sociales. Entonces vamos a necesitar de todos los argentinos para salir adelante. Por eso me imagino no un gobierno de un signo político, sino un gobierno integrado por todos aquellos que quieran participar en la reconstrucción de la Argentina. Todos haciendo fuerza. Bueno, todos tratando de transitar un camino detrás de una Argentina que nosotros, que yo creo que tiene, que es un país que tiene enormes potencialidades,
como para crecer, como para desarrollarse y como para tener estándares de inclusión y de equidad social. Esto es lo que la Argentina necesita. Nos lo merecemos, nos lo merecemos. Eso es lo que pasa. Nos lo Y merecemos además, como país, como además lo sociedad. que nos merecemos sean gobernantes que confíen en la Argentina, porque este tipo no confía en la Argentina. Este tipo no confía en el esfuerzo de los argentinos, porque no defiende ni la producción, ni el trabajo de los argentinos. Escuchame una cosa, le iban a sacar a INVAP los contratos que tenían con INVAP, que fue la empresa que construyó el satélite en la Argentina. Después dijeron, bueno, no le vamos a anular los contratos, lo que vamos a hacer es reprogramarlos, pero en realidad no le preocupa ni la ciencia, ni la tecnología, ni la educación, ni la industria, ni el desarrollo de la Argentina. Es un mundo dominado por la cuestión financiera. Vos lees un periódico o oficialista o escuchás a alguno de los dirigentes, las palabras que te aparecen son Fondo Monetario, stand-by, tasa de interés, renovación de la LEVAC, las LETES, el tipo de cambio. ¿Qué tiene que ver eso con la producción? ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo de los argentinos? Eso no tiene nada que ver con la economía real. La economía oficial está disociada de la economía real. La economía real es el argentino que no sabe si llega a fin de mes, el que tiene trabajo y tiene que pedirle prestado a un amigo que le cargue la sube porque no puede seguir al laburo, porque con lo que gana no le alcanza. El que tiene un laburo y que sale todos los días a ver cómo hace para hacer una changa más para tener un laburo más. Entonces, esto es así. Si vos te encontrás que hay adultos mayores que duermen vestidos porque no pueden pagar la luz o el gas para calefaccionarse, entonces esta es la Argentina que nos están dejando. La Argentina necesita otro modelo, un modelo que les haga felices a los argentinos.